Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por lo de chicos. Más que peronista, esqueretista, diría yo. Bien, ¡Apa! bien. ¿Qué definición? ¡Apa! ¿Qué Mira. ¿Pero no es lo mismo el peronismo que el esqueletismo? Digamos ¿No te que metes es en más un- concentrado. ¿No te metes en un lío? ¿Ya llorista, no? También con Ahí Martín, va. a Martín lo quiero un montón, lo conozco desde Ahí que está. éramos muy jóvenes, pero bueno, creo que Bien. mi inicio en la política y mi camino fue marcada por el esqueletismo. Mira vos, me dejó Che, sin palabras. a mí me dejó como pensando... Gracias por venir, Pablo. Sí, favor, chicos. titulazo. Más que peronista, esqueletista. Esqueletista. Mira. ¿Y el peronismo no es esqueletismo? Es como este dilema Juan entre... es Córdoba. A Sí, mí me pero encanta. Juan es Córdoba. es como este dilema, ¿viste? Que decía Kirchner, te dicen kirchnerista para bajarte el precio. Sí, y sí. nosotros somos peronistas, ¿viste? Que tenían Sí, como ese sí. dilema Sí, así. sí. Bueno, me sonó ahí medio parecido. Paola lo puso al revés. Sí, al ser, revés. Ser peronista es ser esqueletista. Totalmente, y más en Córdoba. ¿Ves? Es este peronismo distinto, este peronismo tan cordobés que... Sí. Vos, no sé, me imagino que a ustedes les debe pasar también cuando hablas con gente de otras provincias y demás y te pones a explicarlo, cuesta explicarlo. Cuesta explicar qué es el cordobesismo, qué es el esqueletismo y por qué esta forma tan distinta a veces de pensar, porque a ver, el peronismo siempre ha sido obviamente muy verticalista, el peronismo ha sido siempre mucho trabajo con lo social, Sí. y bastante cerrado durante muchos años. Sí. Bueno, el cordobesismo es mucho más abierto, si Sí. bien trabaja muchísimo lo social, se ha trabajado mucho en el progreso, en las obras, en una construcción distinta y también mucho con la economía. Creo que por ahí el cordobesismo es distinto. Coincido. Hay un libro, hay muchos libros, pero hay uno, Los muchachos cordobeses, que lo explica, Sí. ¿no? Sí, sí, Porque habla de la idiosincrasia del cordobés. Somos como somos por el interior de Córdoba, por todo lo que ustedes desde el interior le aportan y son los que le aportaron al peronismo. Schiaretti y de la Sota supieron leer eso, cómo es la idiosincrasia del Claro, cordobés. el cordobés que, bueno, obviamente uno es cordobés y siente mucho orgullo de ser cordobés, pero el cordobés no tiene mucha comparación con la forma de vivir y de pensar de otras provincias. Claro. Eso es cierto. No somos renegados de nuestra provincia. Claro. ¿Viste? La broma de sí, soy de tal provincia, sí, a pesar de, con Claro. esto. El cordobés es orgulloso de ser cordobés. Y lo, Claro. y lo decimos. Y lo decimos Y en lo todos decimos. lados. Lo decimos. Y justamente hacemos diferente política. Los porteños hacen política de unidad básica de comité y acá es de pueblo. Es Exactamente. del contacto con la gente. El contacto permanente con la gente, la escucha permanente también. Y aparte es dinámico. El cordobesismo ha sido dinámico, se ha sabido Sí. amoldar y acompañar los tiempos que han venido con renovación, con nuevas líneas. Bueno, el mejor ejemplo es esto, de la Sota, Schiaretti y Yarlora. Sí. Eso más que una sucesión es una renovación constante Sí. dentro del cordobesismo y manteniendo siempre los lineamientos. Sí. Hay una crítica, Pao, que hace la oposición que dice 25 años de peronismo. Lo quiero unir con esto que estás diciendo, Sí. ¿no? Cómo se ha ido amoldando y ayornando a los tiempos que corren, ¿no? ¿Cómo ves esa crítica que dice, el peronismo, 25 años en el poder y siempre lo mismo? ¿Cómo reciben esa crítica ustedes? Sí, bueno, son términos muy políticos por ahí, porque yo siempre escucho, no sé de fútbol, pero las veces que escucho de fútbol dicen equipo ganador no se cambia. Muy bien. Entonces- Sí, tal cual. En la política no vale, pero en las otras cosas sí. Si funciona Claro. el equipo sigue igual, pero en la política no. A ver. Lo viejo yo- funciona. Lo viejo funciona, lo Mira. viejo funciona. Juan, casualmente Juan. Juan y yo. Sí. Sí. Yo creo que estos 20 años han hecho que Córdoba vaya creciendo y siga un camino. Yo creo que esto de continuar el camino y retomar la posta que dejó el otro y sumarle tu impronta, porque aparte no son iguales, no ha sido igual el gobierno de los otros No. de Schiaretti y de Yarlora. No. Son tres personas distintas, Sí. con formas de pensar distintas en Sí. algunas cosas, con equipos distintos, pero ha sido una sucesión y que ha ido mejorando año tras año. Y vuelvo a decir, es un término que solo existe en la política. En todo lo demás, lo que funciona no se cambia. Sí. Vos sabés, Pau, que vos estás acá como intendente, por esto que yo decía en la apertura, que en Política Córdoba Verdad le damos un espacio importante a los municipios, a los intendentes y nos gusta que cuenten de su gestión. Pero la verdad que te desperdiciaríamos si no aprovecháramos todo este bagaje político tuyo, ¿no? Entonces aprovecho y pregunto, esto del cordobesismo, yo escribí alguna cosita hoy, por eso lo traigo a colación. ¿Cómo viene esto de juntar peronistas con radicales? Y yo creo que es como volver a las esencias. Creo que en el fondo no somos tan distintos. Si hoy uno se pone a leer a Alfonsín, Ajá. si Alfonsín viviera hoy, sería
parte de Provincias Unidas, no te quepa la menor duda. Si hay una persona Sí. que pensó en forma federal, quería llevar la capital del país al sur. Fue un tipo que era absolutamente federal, que habló de derechos humanos, que Sí. tomó la causa social como suya. Creo que recién lo hablaba en la trastienda con los otros Sí. invitados que van a venir después, y yo le decía, si existiera como en Volver al Futuro, el Bien. DeLorean, y Angelos pudiera tomar el DeLorean Sí. y viniera hoy, Está con ¿con quién estaría? Macri, claro. ¿Con quién estaría? Con Macri, con Milei. No lo sé, Angelos. no lo sé. ¿Vos decís que Angelos no? No lo sé, porque todo evolucionaba. Y vos fíjate que fue un hombre que también supo evolucionar. Ajá. Bien. Hubiera evolucionado. Creo que hoy el peronismo y el radicalismo típico tienen la misma esencia, que es el amor profundo por Córdoba, Bien. creer en la industria en Córdoba y creer en el campo. Creo que coincidimos muchísimo, por eso yo me siento muy a gusto trabajando con los compas religionarios, como dice una amiga mía. Ah, mira, no había escuchado ese término. Qué bien, qué Los bien. compas Sí. correligionarios. Ya va a Compa venir uno, religionario. ya va a venir un compa religionario. Ah, sí, a ahora, sentarse. ahora viene el M. Sí. Pau, y en el medio cómo se hace con la gestión en estos días? Bueno, convengamos que los intendentes administramos miseria, ¿no? Hoy, Sí. hoy los intendentes estamos administrando pobreza. Tenemos una nación que no nos manda fondos a provincia y provincia obviamente hace lo que puede. Gracias a Dios, Córdoba tiene coparticipación. Sí. La mayoría de los municipios sin la coparticipación nos costaría muchísimo y la gente hoy también le cuesta pagar impuestos. Claro. Entonces es tratar de administrar, de mantener los servicios y a medida que se puede ir largando alguna obra, pero la verdad que es bastante difícil, el ánimo de la gente también está bastante complejo, son tiempos difíciles para todos, así que tratando de remarla, tratando de trabajar codo a codo con la provincia y con los intendentes vecinos. Nosotros en mi región tenemos un grupo con los intendentes de Jesús María, de Sinzacate y de Vicente Agüero, y entre los 4 generamos también obras, trabajamos en conjunto. Entonces, es el momento de empezar a trabajar juntos. Hoy, si vos te cerrás en tu municipio y no gestionás, es muy difícil. Son épocas económicamente difíciles y es difícil para los vecinos. A mí me ha pasado ir a plantear, bueno, vamos a hacer el asfalto en tal calle y que los vecinos te digan, no me espera unos meses porque hoy no se lo puedo pagar. Entonces ahí vos reculás y bueno, haces la obra en otra cuadra, haces solo el cordón cuneta, pero hoy son tiempos bastante difíciles, sobre todo para la obra pública, que la obra pública es la base del progreso. ¿Lo entiende el vecino esto? ¿Entiende el vecino este contexto que se está viviendo? ¿Los entiende a ustedes los intendentes? Digo, porque todos los intendentes que se han sentado donde está sentada vos nos dicen lo mismo. Somos el primer mostrador hacia el vecino. Digo, ¿el vecino termina de entender toda esta situación? Lo que pasa es que el vecino también está acostumbrado a otra era, ¿no? Está acostumbrado a una era hasta hace 2 años. El intendente que antecesor a mí, yo fui su secretaria de gobierno en el primer periodo, nosotros hacíamos obras constantemente, porque había un apoyo de nación y había un apoyo de provincia. Claro. Te adherías al Promeva, conseguías fondos para hacer los dispensarios, para hacer las plazas, para hacer los parques. Y hoy está bastante complejo y la gente te exige el mismo nivel de obra que había antes y le decís, bueno, no es posible, no es la misma situación. Y sí lo noto muchísimo el ánimo de la gente. El ánimo de la gente está enrarecido. Yo siento a la gente mucho más impaciente, mucho más violenta. La impotencia genera violencia, ¿no? Claro. Y yo creo que la impotencia económica hoy genera un poco de ánimos caldeados. Y ahí es donde entra el trabajo de ustedes como militantes, digo, porque creo que lo dijo el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, en un momento, que la gente vota a Milei, pero te piden que gobiernes... Sí, lo dijo Gustavo, eso Gustavo sí. Benedetti con medidas populistas o algo así, palabras más, palabras menos. Digo, ustedes como militantes, ¿le hacen entender a la gente esto? Digo, bueno, están votando a un gobierno nacional que recorta y estamos haciendo con lo que podemos. Digo, en ese sentido, ¿la gente termina de entenderlo? No lo termina de entender. Igual creo que es un fanatismo con poca comprensión, ¿no? El Partido Nacional que hoy nos gobierna. Porque la gente te sigue exigiendo, al Estado le corresponde hacer obras. Hace poco tuve con una vecina que me decía, yo no voy a pagar más los impuestos. Porque yo no sé qué hace el Estado con mis impuestos y demás. Y después me vino a ver y me dijo, yo quiero que me hagas el cordón cuneta. ¿Ves? ¿Qué plata vamos a hacer el cordón cuneta? Claro. Entonces, ahí le planteás y le decís, vos apoyaste a un gobierno nacional que cerró vialidad, Claro. Y después pedís cordón pero el cuneta. municipio vos le exigís el cordón. Entonces, el Estado, ¿cuál es el Estado que hoy
te tiene que responder, el provincial, el nacional, el municipal. Y no meten a todo en la misma bolsa. Es como que la política nacional ha copado tanto la noticia, ha copado tanto la voz de la gente, que la gente no dimensiona las grandes diferencias y no dimensiona que están hablando con el Estado en distintos estamentos, pero es el Estado el fin. Entonces, es bastante complejo. Y sí, lleva un tiempo, te tenés que sentar, tenés que charlar, tenés que explicarle la situación, y cuesta un poco, pero son tiempos raros. Creo que hay discursos bastante vacíos, pero que penetran un montón en la gente. ¿Cómo leyeron, hablando de lo nacional, cómo leyeron, porque ustedes hablan todo el tiempo, los intendentes, con los funcionarios, Sí. cómo leyeron esto de lo de Milei en Estados Unidos, este préstamo del FMI, el de Estados Unidos? ¿Cómo la ven para nuestra realidad? Y la verdad que lo veo bastante preocupante. A mí como cordobesa también me impactó muchísimo lo de las retenciones. Faltaba que dijera que las retenciones son hasta el 26 de octubre a las 18:01. Sí, tal cual. O sea, creo que ante un escenario que para ellos fue inesperado, creo que un escenario que los sorprendió, están tomando medidas a veces abruptas y sin demasiada lógica. Me sorprendió bastante, creo, bueno, vuelvo a decir esto, ¿no? Estos discursos fuertes pero vacíos, Trump hablando como si se le dijera presidente, hay todo como una confusión. Estoy pidiendo el voto. Es raro, fue Sí. raro. Y también me sorprendió esto de las retenciones, cuando hacía 3 días que había dicho que Schiaretti era un mentiroso y que cómo íbamos a sacar las retenciones. Schiaretti mente los 3 días lo sacó. Sí. Entonces también me parece esto como mucha falta de sensatez. Sí. Pau, bueno, la verdad que te tenemos que despedir porque tenemos que recibir a los otros invitados, pero yo sabía, mi productora siempre está lista ahí para recordarme que nosotros tenemos una preguntita acá, un ataque, yo la denomino así, un ataque gisburiano que me dio a mí por los recuerdos del pasado, y copiando burdamente a Jorge Ginsburg, yo acá en este programa también hago la pregunta que hacía Ginsburg. Quiero saber cuál fue tu primera vez, pero en política. Ese es el único detalle que le adaptamos acá. ¿Cómo debutaste? ¿Cómo En el se te menemismo, cruzó? en la juventud menemista. Jódeme. En la juventud menemista en ese momento estaba, no sé si recuerdan, Meroli, con la campaña contra el SIDA, y se empezó a mover desde Acción Social, en la cual estaba el Chicha Araoz, en Desarrollo Social de Nación. Ah, sí. Y empezó una campaña... El de Póntelo y Pónselo. Claro. Sí. Bueno, empezó ahora. toda una campaña con Fleco y Male primero, Sí, Fleco y Male sí. que hablaban sobre el SIDA en un momento de la Argentina Sí. que empezaba a hablarse de estos temas y que eran bastante difíciles, y bueno, y ahí con un grupo de amigos empezamos a interesarnos, me incorporé y empezamos en una juventud que íbamos, repartimos preservativos en ese momento, que Claro. era una locura, había gente que nos Sí. decía cosas. Sí. Y empezamos a hablar sobre el SIDA, empezamos con una campaña y bueno, y ahí enganché con el grupo, y con ese grupo después empezamos a militar más fuerte, y ahí, bueno, cuando me di cuenta ya estaba Adentro. acá. Tenía 16, 17 años, no me acuerdo. Mirá. Era súper chiquita y fue una campaña larga que hoy, y que me pasó hace poco cuando era legisladora, que me encontré con un montón de jóvenes, le decía... Leo Limia, Leo, ¿vos sos el Colorado? Sí, nos encontramos de allá con Miguel Siciliano, y te empezás a encontrar con gente Sí. con la cual compartimos un montón, muchos que hoy somos intendentes, fuimos una camada que empezó, pero empezamos de ese lado, desde lo social y de los movilizados por ese tema. Bien. Sin imaginar el presente. No, jamás, no, nunca me lo imaginé. Después me tocó acompañar a un amigo, trabajamos muchos años juntos, él fue intendente, yo fui su secretaria de gobierno. Y el camino, a veces uno lo supone, creo que por una cuestión de género también, que es acompañar y estar ahí. Bueno, yo me dedicaba también a la comunicación, entonces me gustaba trabajar las campañas, hacer los diseños de campañas y demás, pero bueno, llegó un momento en donde tus propios compañeros te dicen, bueno, Pau, vamos. Jugá. Y allá fuimos legisladora, y bueno, y hoy nos toca ser intendentes de la ciudad en la cual nací, crecí, al igual que mi papá, al igual que mi abuelo y mi bisabuelo. Bien, y vamos por el segundo. Vamos por el segundo en el 2027, falta todavía, Veremos. todavía, Ah. pero hay posibilidades, es mi primer mandato. ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas de...? Y la verdad que falta un montón, pero sí, Sí. obviamente. ¿Sabés qué es? Que no tiene nada que ver con la política. Es esto que te decía, que los municipios administramos miseria. Hay tantas obras que no llegamos a hacer por la falta de dinero,
recién las estás comenzando. Hoy largamos una obra histórica de una calle muy importante de Carolla, que hacemos cordón, y yo estoy calculando cuánto va a demorar el cordón y si después podemos hacer asfalto. Y si haces los cálculos y decís, me gustaría mucho ser intendenta con otro presidente. Es muy difícil ser intendente con un presidente que no apoya a los municipios y que no da recursos. Qué lindo. Dale, vamos por el reto y vemos en el próximo mandato. A ver. Así es. Antes de irme les quiero contar que les traje unos regalitos. Regalitos. Regalitos Colonia Carolla. Sos la primera, es la primera. Miren, intendentes. Aprendan. Un detalle que me faltaba, sos la primera intendenta mujer de Colonia Primera Carolla. candidata inclusive. Primera intendenta mirá. mujer y fue la primera candidata mujer en ¿Ves?